En la primera pregunta nos pregunta: los ribosomas son orgánulos celulares, ahí era la B, libres en el citoplasma asociados en el retículo endoplasmático. Los ribosomas se pueden encontrar de manera aislada dentro de la célula, bien pueden formar poliribosomas, también pueden estar adheridas al retículo endoplasmático o junto a la membrana celular. Están compuestos por subunidades. Entre ambas subunidades se encuentra la cadena proteica del ARN. Estas dos subunidades se acoplan en el momento de producir síntesis proteica. En el microscopio se observa como una estructura oscura de aspecto granulado. Participan en otros componentes de síntesis de proteica, como el ARN transferencia. Este ARN se encarga de transportar los aminoácidos y ARN mensajero transmite la información de origen genético a los ribosomas. En la segunda, ¿en qué parte de la célula se sintetiza el ARN ribosoma? Era la B, el nucleolo. El nucleolo es una región que se considera una estructura supramacromolecular que no posee membrana que lo limita. La función principal del nucleolo es transportar del ARN ribosomal por polimerasa. En la tercera, longitudinalmente, un cromosoma metafásico consta de dos partes idénticas denominadas C-cromatidas. Las cromatidas son una estructura conformada de barras que se observan a los lados centrómeros y ellas son conocidas con el nombre de brazos. Las cromatidas son variables de profases. De la mitofase representan precromosomas hijos, o sea, estas dos partículas son parecidas. Ahí aparece que son metafases, anafases y profases. Profases se le produce en ellas la condensación de materia para formar la estructura altamente organizada de los cromosomas. Metafases son placas metafásicas o planas eucariotas en una línea imaginaria que es equidistante de los dos centrosomas que se encuentran de dos polos del hueso. Y anafase es cuando todos los cromosomas están correctamente enclavados al microtúbulo del hueso, alineados en la placa metafásica. En la cuarta, una célula que tenga núcleo, cloroplasto parecelular y citoplasma es la C, célula vegetal eucariota. Una célula vegetal es un tipo de célula eucariota de que se componen muchos tejidos de los vegetales. A menudo se descrita con el rasgo de célula del parenquimita. En la quinta, nos decía, los cromatinas están formados por, era la A, ADN, histonas organizados en nucleosoma. Las cromatinas están formadas en que la presente del ADN en el núcleo celular. Esta sustancia de base de cromosomas eucariotas que corresponden a la asociación del ADN, ARN y proteína, que se encuentra en el núcleo interfásico de las células eucariotas y constituye genomas de dicha célula. Las proteínas son de dos tipos, histonas y las proteínas que no son histonas. En la sexta, nos preguntaba un orgánulo celular especializado de degradación de la molécula inservible de la célula. Era los lisosomas. Los lisosomas son orgánulos relativamente grandes formados por retículos endoplasmáticos rugosos que contienen enzimas hidrolíticas proteicas que sirven para dirigir la materia de origen externo, heterofagia o interno, autofagia. Funciones principales de los lisosomas: participan en la muerte de la célula, contribuyen a la desintegración de células de desecho que entonces en ese espacio que puede ser ocupado por otra célula nueva. En la sexta nos pregunta las cromatinas, era la A, contiene los genes de formación lineal y ordenada. Es la formación en la que se presenta el ADN en el núcleo celular, es la función de base de cromosomas eucariotas que corresponden a la asociación del ADN y ARN, proteínicas que se encuentran en el núcleo interfásico de las células eucariotas y que constituyen genoma de dicha célula. En la octava pregunta, dice que el material genético de las procariota se encuentra en citoplasma.
El citoplasma es la materia comprendida entre membrana plasmática y la envoltura nuclear. El citoplasma es parte protoplasma que en una célula eucariota se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática. El citoplasma tiene tres funciones primordiales: función nutritiva, función de almacenamiento y función estructural. La pregunta 9, que nos preguntaban, la estructura de la membrana celular responde al modelo de mosaico fluido caracterizado por tener la membrana celular. Es una bicapa lípida que delimita de todas las células una estructura formada por dos láminas de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas que rodean, limitan la forma y constituyen mantener el equilibrio entre el interior medio intracelular y el exterior medio extracelular de la célula extracelular. La 10. El retículo endoplasmático liso interviene en la síntesis de lípidos. El retículo endoplasmático liso es un organulo celular que consiste en una red de túbulos membranosos conectados entre sí, que también se comunica con los cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Tienen importancia función de distintos procesos bioquímicos entre que se pueden establecer decodificación, como por ejemplo la función del hígado, síntesis de lípidos. En una gran parte de la síntesis de lípidos se realiza en el aparato de Golgi. Sin embargo, la estructura básica se sintetiza en el retículo. Sin embargo, los lípidos no se sintetizan totalmente en el retículo endoplasmático liso, sino que primero se sintetizan en los ácidos grasos en el citosol y luego son insertados en la membrana del retículo endoplasmático liso, convirtiéndolos en glicerofosfolípidos. La 12. La 11. La teoría celular establece que, la C, los seres vivos están formados por células, todas las células proceden de otra célula. Las células son unidades anatómicas y funcionales de los organismos. Estas unidades morfológicas y funcional de todos los seres vivos. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que poseen. Si es unicelulares, tienen una sola célula, como pueden ser los protozoos y las bacterias, o pueden ser pluricelulares que tienen 1000 o millones de células. La 12. Las células eucariotas poseen nucleolo de membrana. Se llaman células eucariotas aquellas que tienen un citoplasma compartiendo por membrana, destacando existencia de nucleolo celular, organizadas, limitadas por una envoltura nuclear, en cual está construida el material hereditario que incluyen el ADN y en la base de herencia. En la 13, las membranas celulares están compuestas fundamentalmente por fosfolípidos. Componente estructural de la membrana es característica antipático de los fosfolípidos que permiten su autoasociación a través de interacciones hidrofóbicas entre las porciones de ácido graso de cada cadena larga de moléculas adyacentes, de tal forma que las cabezas polares se proyectan fuera hacia el agua, donde pueden interaccionar con las moléculas proteicas, y la cola apolar que se proyecta hacia el interior de la bicapa lípidas. La 14, el complejo de Golgi. El complejo de Golgi es un sistema de comportamiento ordenado en forma. Es un organulo presente en todas las células eucariotas. Pertenece al sistema de endomembrana. Está formada unos 80 dictiosomas. Depende del tipo de célula, y este dictiosomas están compuestas por 40 a 60 sáculos. Aplanos y rodeados de membrana que se encuentran apiladas unas encima de otras, y su función principal es completar la fábrica de algunas proteínas. En la 15, ¿cómo se le denomina a las proteínas que están asociadas con firmeza a la fase hidrofóbica de la membrana? Es la de proteína periférica. Una proteína periférica es aquella proteína de la membrana que se encuentra unida a esta mediante uniones no covalentes, o sea, uniones débiles.
de forma que es fácil de separarlas a la membrana mediante solubilización a someterlas a un medio con alta concentración de sal proteínicas periféricas. Se encuentra tanto como en el extracitosólico de la membrana como denominado citosólico, aunque mayoritariamente en este último. La 16. Proteínas que permiten el empaquetamiento del ARN en los nucleosomas con el objeto de acomodarlos en pequeños espacios nucleares. Era la histona. Las histonas son proteínas básicas de baja masa molecular y están muy conservadas en términos evolutivos. Entre la eucariota, así como en algunos procariotas, forman la cromatina junto al ADN sobre la base, entre otras, de una unidad conocida como nucleosoma. Las cromatinas resuelven el problema del tamaño del ADN dentro del núcleo, compactándolo. La cromatina está formada por el ADN y varios tipos de proteínas, algunas ya mencionadas, las principales de las cuales son las histonas. En la 17, el grado de ionización en el agua de un ácido fuerte. Era la 6 mayor que un ácido débil. Los ácidos o bases débiles se disocian parcialmente y por lo tanto la concentración de iones de concentración es menor que totalidad de subgrupo ionizable. ¿Ya? Gracias.